Malas Compañías es presentado por Ser Mejores en la SEC, Admisión 2017. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata. Lunes, se lo agradezco muchísimo el ánimo. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Aquí arranca Malas Compañías con un fin de semana bastante extraño, ¿eh? Hartos temblorcitos, ¿lo sintieron? Grado 5, grado 6, algunos se pararon, otros salieron arrancando, pero bueno, la contingencia bastante marcada también por un par de cosas que han estado ocurriendo hace bastante tiempo ya. En primer lugar, bien lo saben, lo de Nabila Rifo, se declaró culpable finalmente a Mauricio Ortega de la agresión, que también ha estado en el tapete, y últimamente se ha estado conversando en el Senado, ya está prácticamente listo el proyecto de ley de despenalización del aborto en sus 3 causales. Para hablar de aquello, el día de hoy, que va a ser el tema principal y por supuesto la violencia contra la mujer a raíz de todo lo que ha acontecido este último tiempo, estoy con 2 buenas compañías en este caso, ¿no? Fernanda Marín y Natalia Neumann de la Fundación Corporación Mendigo, de la Corporación Miles. Aplausos ahora sí. Bueno, muchachas, cuénteme un poco, Fernanda, ¿de qué trata la Corporación Miles? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, nosotros nos dedicamos principalmente, ONG Miles funciona desde 2010. Tiene un antecedente, pero se formaliza como ONG en 2010 y nosotros nos dedicamos principalmente a promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población. Mucha gente no sabe, ni siquiera conoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos, claro, pero son parte de los derechos humanos, son gran parte, o sea, son parte muy importante, y nosotros lo hacemos, tratamos de hacerlo a través de generar incidencia política para generar cambios a su vez en las políticas públicas. También hacemos capacitaciones, nos relacionamos territorialmente con mujeres, con estudiantes, y bueno, nuestro gran logro ha sido que nuestro proyecto, o sea, inicialmente fue nuestro proyecto, es el proyecto que actualmente se está discutiendo en el Senado, ya en su última etapa esperamos, sobre despenalización del aborto en 3 causales. Porque ahora lo está discutiendo la Comisión de Salud, ¿no? Más ratito vamos a abordar aquello, porque todo parte con algo principal, que es la violencia sexual contra la mujer. Ese, es, por así decirlo, es el final y es el porqué, digamos, por qué nace también lo del proyecto de ley. Cuéntenos un poco también cómo se ha intentado educar a la población, porque de repente uno dice violencia sexual contra la mujer y no necesariamente es una violación. No. Hay diferentes maneras de generar esta violencia. Claro. La violencia sexual se da en distintos tipos, o sea, en general en la vida nos encontramos con violencia sexual hacia la mujer. Va desde la trata de blancas, va desde ir caminando por la calle y que te tiren un piropo, o ni siquiera un piropo, eso que uno piensa que son piropos y que no lo son, y que uno a la vez también se siente mal, y es violencia sexual ya el hecho, y que también es criminalizado. Entonces va más por eso, por los derechos de la mujer, y lo que hoy en día se habla es como de violencia sexual. Cualquier persona que camina por la calle piensa que la violencia sexual es como una mujer que va caminando y la violaron, y llegó el persona y la violaron. Eso no es violencia sexual. Es mucho más amplio el concepto. Ustedes han hecho una campaña gráfica, tenemos las imágenes por ahí, muchachos, que tienen relación precisamente con educar a la población en cuanto a la violencia sexual contra la mujer. Que tú nos comentabas, Natalia, Fernanda, que no es solamente la violación en sí misma. Y es importante que también se sepa, ¿no? Que lo sepan también las niñas desde que son pequeñas, y también los padres, ¿por qué no? Que dicen, no, esto no es denunciable, o nadie hace nada, si esto siempre pasa. En el fondo, normalizar una serie de situaciones que en realidad sí son condenables, y son condenables políticamente. Sí, y es muy importante lo que tú señalas, que hay que educar desde que los niños son pequeños y las niñas son pequeñas, precisamente porque son las niñas las que se ven mayormente afectadas, las mujeres y las niñas, las adolescentes y las jóvenes también. Pero, o sea, destacar solamente que el año, alrededor de los 10 años es cuando ocurre el primer, es un promedio, es una de nuestras cifras, digamos. Alrededor de los 10 años se produce la primera violencia sexual hacia las mujeres, en este caso hacia las niñas. ¿Y de qué manera vendría siendo como ese primer acto de violencia? Generalmente la violencia sexual se da dentro del hogar, o por algún cercano. No es eso de que, lo mismo que te explicaba antes, uno piensa que la violación se da dentro, cuando uno va caminando por la calle. Ahí hay precisamente una de las postales que hemos publicado. Las violaciones se dan dentro del hogar.
generalmente por cercanos, papás, tíos, hermanos incluso. En un 89% de los casos es por un cercano, es por un familiar o un amigo, un conocido. Los menos casos son que yo voy cruzando por el parque y me atacan o me violan. Claro, como un asalto sexual. Exacto. Y una realidad que también a la vez tiene que ver con la vulnerabilidad en términos económicos. Hay mucha gente que vive muy hacinada y que hay muy poco espacio para tu intimidad y pasan estas cosas dentro del mismo hogar, dentro de las mismas familias. Y aquí hay niñas que incluso no les alcanza a llegar su primera regla porque ya están embarazadas, porque llevan mucho tiempo siendo violentadas. Claro. Son violaciones sistemáticas y son a través del tiempo. Entonces, ¿cómo ha sido el estudio? Lo digo en la corporación, generalmente la ONG, no digamos que una institución que desbordan recursos, claro, por así decirlo, sino que es bastante iniciativa propia. Pero son temas tan delicados cuya investigación imagino yo que también debe ser engorrosa porque estos temas no son fáciles de hablar. Imagino que para una madre tampoco es fácil aceptar que tu hija fue violentada sexualmente en cualquiera de sus maneras. ¿Cómo llevan el estudio? Bueno, más que nada, o sea, todas las cifras se obtienen a través de transparencia. Todas las cifras, digamos, nosotros nos dedicamos a sistematizarla, que eso es también otra de las labores que hace nuestra corporación. Nosotros hacemos levantamiento de información precisamente para facilitar estos datos y que las políticas públicas sean más coherentes, porque los datos son públicos, los datos son de transparencia, solo que nosotros nos dedicamos a trabajarlos. O sea, son datos de Fiscalía, son datos de Carabineros, son datos del INJUV, son datos de un montón de organismos que facilitan las cifras. Que acá hay un problema que es base. Si bien existe, hay datos que están incluso estudiados por el mismo Estado o gobierno, claro, no hay una política que se ha dado así como violencia o como derechos sexuales y reproductivos. No hay una, ¿cómo decirlo? Una injerencia. ¿A qué se refiere esa sigla, Natalia, de repente para gente que no cacha esos derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, son a través de tratados internacionales. Todos tenemos derechos sexuales y reproductivos. Lo que pasa es que en Chile no se le da mucha injerencia al tema, pero sí hay, y todos los estados deberían reconocerlo, y entre eso está el tema del aborto, es un derecho sexual y reproductivo. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y van desde que uno pueda ejercer su sexualidad de manera libre, de manera feliz y de manera informada, hasta, o sea, los derechos sexuales son independientes de los derechos reproductivos, porque no necesariamente uno va ligado al otro ni uno implica al otro, pero a eso es principalmente lo que nosotros intentamos promover, o sea, es no solo uno de los derechos sexuales, por ejemplo el derecho a tener hijos, también es el derecho a la fertilización asistida, el derecho a contar con anticonceptivos, el derecho a tener información. Claro. Va desde lo más mínimo hasta lo más grave, que en este caso podría ser, o no lo más grave, pero lo que genera más controversia, que es el tema del aborto. Claro. Ustedes van a realizar un seminario próximamente relativo a este tema, el primer seminario internacional, lo conversamos ahí en los camarines, que en realidad es la primera vez que se realiza algo de este tipo aquí en Chile. Se imagino que es un paso. ¿Quién viene a exponer? ¿Vienen de Chile, de otras partes del mundo también? Bueno, vamos a hacer un seminario, el primer seminario de violencia sexual, que va a estar muy bueno. Aprovecho de invitar a todos a que nos acompañen en ese día. Van a haber muy buenos exponentes internacionales y también nacionales. Nos colabora la vicepresidencia, el Colegio de Matrona. Va a estar interesante. Y el Instituto de Derechos Humanos. El Instituto de Derechos Humanos y Miles somos los que estamos organizando este seminario. Y bueno, vamos a hablar de la situación de violencia sexual hoy en día, las consecuencias que tiene para la salud, lo que significa la violencia sexual y también un poco del ámbito jurídico, que hoy en día también en Chile estamos muy en pañales, pero para eso estamos trabajando. Lo bueno que tiene el seminario es que estamos desde distintos frentes apuntando a la materia, porque es un seminario de violencia sexual y derechos humanos, es decir, no solo es técnico, sino que también está contemplado el mundo académico, está también contemplado el Ministerio Público. Y bueno, estamos intentando hacer la convocatoria súper amplia y los expertos internacionales que vienen en realidad son un lujo, así que... ¿Cómo lo puede hacer la gente? Tienen que meterse a nuestro sitio web www.mileschiles.cl y lo primero que les va a aparecer es un banner para poder inscribirse y pueden asistir. Es el jueves 4 de mayo en el ex Congreso Nacional, y va a ser de 8:30 a 1:30 y va a estar muy entretenido y el primero que se hace en Chile. Así que... Y educativo, por cierto, entonces un llamado yo creo que a gente de todas las disciplinas, ni siquiera profesionales solamente de un rubro, sino que de todos, porque es bastante interesante que tenga la población. Hay que empezar por eso. Hay un gran problema que hay en Chile es que no educamos a la población sexualmente y se tiene que hacer a temprana edad. Todos somos seres sexuales, entonces es verdad. Hay que
empezar desde la cuna. Chicas, estábamos viendo ahí las gráficas que también algunas apuntaban a la violación. Respecto a datos entregados por la misma corporación, cada 25 minutos una mujer es violada en Chile. Exacto. En realidad son cifras bastante alarmantes porque a veces esto se toma a la ligera y todavía creo que estamos en una sociedad que lo mira del tipo, no, es que y cómo andaba vestida y que por qué andaba sola a esas horas de la noche. Entonces todavía seguimos mandándole la culpa, por así decirlo, culpando a la mujer por haber sido violada. Es un tema que aún no se ve, digamos, con la seriedad que debe verse, porque, por ejemplo, hace algunas semanas atrás salió el candidato a presidente de la República, Manuel José Osandón, refiriéndose a la violación como algo que, o sea, como algo que suele... Ah, sí, la violación, que es parte de la vida. Claro. Y yo digo, realmente este personaje se imaginará lo que es que a una niña de 10 años la violen, se imaginará cuáles son las consecuencias, o sea, solo pensar y que lo vean tan lejano que no le puede pasar. Esposas, hermanas, y ni siquiera, sobrinas. claro, y ni siquiera a partir de esa base, o sea, partamos de la base que somos todos seres humanos y que nos tenemos que preocupar por la salud de nuestras niñas, por la integridad física y psíquica de nuestras niñas, de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres. O sea, somos más de la mitad de la población y tenemos a personajes como este tratando la violación como que fuera, oye, ir a la esquina a comprar una bebida. Y públicamente, que en el fondo es el mensaje preocupante que se le entrega a la sociedad. Andan con cifras. Y candidato presidencial. Y candidato presidencial, exacto. Además. Nosotros, bueno, hemos desarrollado en el contexto de nuestra campaña, que la venimos desarrollando como hace un par de meses, una serie de infografías, tales como esta, que no sé si se alcanza a ver. Sí, se ve, perfecto. Violencia sexual. En Chile cada 25 minutos una mujer es violada y existen actualmente 11.848 casos de formalizaciones por violación. Y bueno... Hay datos que también incluyen a varones, no solamente a mujeres. ¿Por qué le damos un poquito más de importancia a las mujeres? Porque se dispara mucho más la cifra cuando... Porque son, por ejemplo, en datos de menores de edad que son víctimas de violación ingresados al Sename, 667 son mujeres y 665 son hombres. Y en el caso del acoso callejero, que esto es una cifra que toma el Observatorio contra el Acoso Callejero, 3 de cada 4 personas han sufrido acoso sexual callejero en Chile. O sea, la cifra bastante elevada y alarmante. O sea, no podemos pasarla por alto. Y bueno, más que nada nos interesa... tal como tú mencionabas antes, hablar sobre el proyecto de aborto. Sí, mira, de hecho te iba a pedir esa gráfica del embarazo adolescente, porque vimos la semana pasada que ya se estaba discutiendo en la Comisión de Salud del Senado el proyecto de ley de despenalización del aborto en sus 3 causales, ¿no? Algo que ha tomado bastante tiempo, un proyecto de ley que no ha tenido nunca el inciso urgente, la importancia de urgencia, y entonces se ha tramitado. De todas maneras, se aceptó la discusión en la Cámara de Diputados, se aceptó la discusión en la Cámara del Senado y está en eso. Sí. Se discuten 3 comisiones, tengo entendido, la de Salud, la Constitucional y la de Hacienda. Exacto. Ahora está en la de Salud viendo los 120, si no... Sí, indicaciones. Las 120 indicaciones, claro. Que estamos intentando que, o sea, la idea era que no se hubiesen presentado indicaciones precisamente porque requerimos que el trámite se agilice. Claro. Está actualmente en Comisión de Salud. Claro. Se están discutiendo, estamos en discusiones de indicaciones hasta julio, más o menos. Estas indicaciones tienen que ver, porque está el proyecto de ley, ¿cierto? Exacto, está el proyecto de ley que se presentó, pero claro que en este caso me parece que más bien proveniendo de la oposición, se están discutiendo ciertos temas y eso son lo que se pone en discusión propiamente tal. El tema que más hay en discusión es la causal violación. Sí. La oposición y también gente de centro y también gente, de izquierda también, no está de acuerdo con la causal violación en ciertas indicaciones. El senador Saldívar también ingresó muchas indicaciones al proyecto de ley y el problema es porque lo que piensa la gente es como puede llegar cualquier persona y puede decir, oye, me violaron y yo puedo abortar. Bueno, claro. El tema no es así y al final la causal por aborto que hay en Chile es por violación. Uno cuando aborta, o sea, las cifras más altas por aborto son por violación. Son producto de una violación. Claro. Y que generalmente son dentro del hogar y que generalmente son a niñas mayores de 10 años y menores de 15 años. Claro, porque la violación es una de las 3, ¿cierto? Sí, es la tercera. La primera es por riesgo de vida a la mujer, la segunda es por inviabilidad fetal y la tercera es la causal de violación.
y que actualmente estas 3 causales van a favorecer, digamos, alrededor de 10.000 casos al año. Eso es más o menos la cifra, o sea, van a estar favoreciendo a 10.000 mujeres que necesitan hacerse un aborto bajo estas 3 causales, pero tal como pasó con la ley de violencia intrafamiliar cuando se aprobó, esta cifra se espera aumente, sobre todo en la causal de violación, porque va a haber un montón de personas denunciando que antes no lo hacían, por ejemplo, o que no veían ninguna, o sea, no tenían ninguna opción de hacer nada por la causal que fuera, digamos. ¿Qué les ha parecido el revuelo que ha tenido esto? Ahí vemos precisamente en pantalla la marcha que se realizó, particularmente por el tema de la legalización, despenalización. Sí, porque no es legalización. Entonces, también lo que ha causado es la contra, ¿no? La contraopinión, porque claro, está esta marcha de Chile no protege a las mujeres, se habla de la autonomía de la mujer, pero también está la contraparte que habla del derecho a la vida. Claro. Que creo yo que son discusiones completamente diferentes. Claro. Lo que pasa es que no se está discutiendo nosotros no estamos discutiendo acá respecto a si hay una vida, si no hay una vida. Esas son materias de carácter filosófico que quedan a resguardo, digamos, de cada conciencia y de la autonomía de cada persona. Este proyecto tiene una gran piedra angular que es el respeto, y este es el respeto a que estamos en un Estado laico, y este Estado laico permite que se den toda clase de situaciones. Es decir, si yo pienso una cosa, yo no te estoy obligando a ti a abortar, ¿te fijáis? Claro. O sea, yo con este proyecto yo tendría la libertad para hacerlo en estas 3 causales, que nos parece que son las mínimas éticas y mínimas para resguardar nuestros derechos humanos como mujeres. Pero yo no estoy imponiéndole mi postura a nadie, yo no estoy imponiéndole mi ideología ni mi convicción religiosa a nadie. Y pongamos en el contexto de que Chile es uno de los 7 países que no tiene legalizado el aborto. Despenalizado. Despenalizado el aborto. Entonces, estamos hablando, somos uno de los 7 países. Es Entre ellos, alarmante. claro, no es país, es Estado, pero entre ellos está el Vaticano. Entre ellos está el Vaticano, claro. Y que además la misma iglesia también tiene yo encuentro que una patudez de opinar frente a derechos sexuales, frente a temas de violación, siendo que dentro de la misma institución de la iglesia hay un problema gravísimo de agresión sexual a muchos de sus seguidores. Oye, mucha gente, actores y también provenientes de la opinión pública, también se aliaron con las mujeres, digamos, lo que están a favor de esta despenalización. Pasemos a ver el video de Yo apoyo a la mujer. Porque no queremos que las decisiones las sigan tomando los hombres. Por eso yo apoyo aborto 3 causales. Porque vivimos en un Estado laico. Nadie puede imponer sus convicciones al resto. Yo apoyo aborto 3 causales. Porque defendemos la vida y la salud de las mujeres. Yo apoyo aborto 3 causales. Porque quiero una sociedad más justa, con derechos reales e igualitarios para las mujeres. Yo apoyo aborto 3 causales. Porque las mujeres tienen derecho a decidir, yo apoyo aborto 3 causales. Ellas deciden y yo acompaño. Ellas deciden, yo acompaño. Ellas deciden, yo acompaño. Yo acompaño. Ellas deciden, yo acompaño. Precisamente un video que lanzaron ustedes, que lanzó la corporación. Cuéntenos cómo se dio esta situación y también cómo consideraron la opinión de la contraparte, que en este caso, no sé si el hombre es por así el antagonista, pero sí que muchas veces no se involucran completamente de esta decisión y de las marchas. Simplemente a veces vemos a los políticos desde la vereda de la crítica, pero no al punto de decir, ellas deciden y yo acompaño, que también el mensaje es súper potente. Sí, o sea, fue en el contexto de atender qué pasaba con la contraparte justamente masculina, que a nosotros nos parece que tiene que estar en un rol de acompañante y no la mujer toma la decisión sobre su cuerpo y el hombre acompaña en esta decisión, independiente cuál sea la decisión. Ese es nuestro mensaje y eso es lo que nosotros intentamos transmitir mediante esta campaña que se realizó el año pasado. Y consideraron, bueno, hoy en día los videos, los virales, las redes sociales son un punto, yo creo que el más relevante también para lanzar campañas. ¿Cómo consideraron que fue la acogida también que tuvo la gente? Estuvo bastante buena la acogida, en verdad se difundió por redes sociales, también además de redes sociales se utilizaron muchos medios, los que están disponibles acá en el país para difundir, y estuvo bastante bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que queríamos, que el hombre opinara sobre el tema. ¿En qué está
hoy en día el proyecto de ley, lo conversábamos, ya está en la Comisión de Salud, pero por todas esas comisiones ya fue aprobado. Sí, claro. Sin embargo, ahora vienen las indicaciones. Entonces, tienen que devolver el proyecto con sus respectivas indicaciones a las 3 comisiones nuevamente. Lo que pasa es que se está discutiendo, el proyecto se está discutiendo desde enero de 2015, ya llevamos más 2 años y medio casi, ha sido un largo trecho y en realidad lo que queda es la Comisión de Salud, como bien tú decías. Ahí se están discutiendo las indicaciones, luego va a pasar a Comisión de Constitución y luego tendría que volver al Senado para ser votado por causal, digamos. Claro. Ese es el trayecto que queda y lo más probable es que termine en Tribunal Constitucional porque la van a llevar a Tribunal Constitucional. ¿Hay plazo de momento para esto? Porque claro, aparecen las indicaciones, no sé si ustedes me pueden ayudar con los términos más legales, pero ya se presentaron todas las indicaciones que se tenían que presentar al respecto. Ya fue el plazo de las indicaciones. Ya fue el paso, y son las 120 y las 120 y se corta, nadie más puede ingresar a otra. Exacto, porque la idea ahora es que, como te decía antes, que se vuelva más expedito el proceso si es que se puede y legalizar, o sea, y discutir las indicaciones lo antes posible. Llama la atención algunas de las indicaciones que también tenían relación con el mismo aspecto de la despenalización en caso de violación. Porque creo que fue Maricel Bergue con alguien más, tal vez Felipe Cas, no recuerdo, que dijeron que, bueno, en el fondo el proyecto de ley decía que tenía que ser validado por un médico, supuestamente el hecho de la violación, y otros dicen que ahora son 2 médicos. Sí. Deben ser 2 médicos. Y en el caso de la inviabilidad fetal o que se ponga en riesgo la salud de la madre también. Claro. El problema de eso es que pasa un fenómeno que se cosifica un poco al que es el violentado, por así decirlo, porque el médico es el quien decide si fue violentado o no. O, por ejemplo, una de las indicaciones también es que los menores de 14 años tengan que ir con el más cercano, que sea el padre o la madre, o el padre o el tío o la madre, y que el médico imponga ese acompañante, pero muchas veces ese acompañante es precisamente el violador. Entonces, volvemos a lo mismo, que son indicaciones que en verdad no se ajustan a lo que es la realidad en sí. Claro, bueno, estamos tratando el tema de la violencia sexual contra la mujer con las muchachas que aquí gentilmente nos acompañan de la Corporación Miles, pero por supuesto también tenemos que agradecer, y le vamos a agradecer a Rosen porque es vivir como soñamos. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, y también del hecho que ha sacudido últimamente la opinión pública y también los matinales. Vamos a hablar del caso de Návila Rifo. A continuación se integra Bárbara Brito al movimiento Ni Una Menos. Así que vamos con ello, pero antes, gracias Insta. Alexis Sánchez, un grande, accedió a la siguiente fase de la FA Cup, dio el golazo final en contra del Manchester City, precisamente de nuestro Claudio Bravo. Rompió la maldición, Alexis no había logrado invocarle a Claudio. Bueno, pasó a la siguiente fase del Arsenal con un golazo, Alexis. Aquí el Barcelona que ganó el clásico de Real Madrid. ¿Vieron el partido ayer? ¿Hicieron algo el domingo, no? Lo vimos. ¿Lo vieron? Golazo de Messi, que a nosotros no ha hecho daño. Y ahí precisamente él se saca su camiseta, la muestra. No, Marcel dice, le pesaba mucho la camiseta del 10, así que la expone. Bueno, esa fue la imagen que dio el mundo ayer del derbi español. Ya regresamos con Malas Compañías, no se vayan.
Préndete con la energía de Mr. Big, porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata.